Subtítulo: Las sociedades de extensión misionera. En mi última visión se me mostró de nuevo el momento en que surgieron las casas editoras y el progreso de la causa de la verdad presente. Cuando se fundó nuestra casa editora de Battle Creek, los amigos de la causa eran pocos y, por lo general, de escasos recursos. Pero cuando se pidió ayuda, muchos acudieron noblemente y ayudaron a la causa, adquiriendo acciones de la editorial. El Señor se complació por el Espíritu manifestado. «26 años han pasado desde ese momento, y la providencia de Dios ha permitido que la luz brille por todas partes. Los comienzos fueron pequeños. Fueron necesarios grandes sacrificios por parte de los primeros amigos de la causa. A cada paso surgían grandes obstáculos que era preciso salvar. Los hermanos que invirtieron sus recursos en la review llevaban a cabo la mejor obra que el Señor hubiera podido esperar de ellos. El paso del tiempo ha traído grandes cambios. La luz ha aumentado y se ha esparcido ampliamente. Mientras las personas ansiosas por la verdad han clamado, «Guarda que de la noche», la respuesta ha sido clara. La mañana viene y después la noche. Isaías 21, 11 y 12. La investigación cuidadosa de las profecías ha hecho que entendamos en qué punto de la historia de este mundo nos encontramos. Y sabemos con certeza que la segunda venida de Cristo está cercana. El resultado de esas investigaciones debe ser presentado ante el mundo mediante la palabra impresa. Y puesto que el mundo ha crecido y su población ha aumentado, año tras año se han necesitado más recursos y las mejoras se han producido de manera constante. El mundo está maravillado de que con una verdad tan impopular la obra fuese tan próspera. Pero aún con mayor luz y la verdad confirmadas y mayores facilidades en todos los aspectos del avance de la causa, nuestras obras no corresponden con nuestra fe. Si cuando nuestra obra era pequeña y nuestra influencia apenas era perceptible, fue correcto que nuestros hermanos adquiriesen acciones de nuestra casa publicadora, ¿acaso no lo será hoy, que se lleva a cabo una tarea mucho mayor y en consecuencia se necesitan más medios? Las pruebas de nuestra posición han estado aumentando cada año. Hemos recibido la seguridad renovada de que tenemos la verdad revelada en la palabra de Dios, que aceptando el mensaje del tercer ángel, no hemos dado crédito a fábula alguna, sino a la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Ahora somos testigos de todo el esplendor de la luz de la verdad bíblica. El Señor pide a su pueblo que se levante y muestre su fe con sus obras. En tiempos pasados, cuando nuestro número era reducido,
Cuando los que podían sintieron el deber de adquirir acciones de la casa publicadora, sus oraciones, sus deseos y su esfuerzo abnegado ascendió ante Dios como un dulce perfume. Nuestros hermanos y hermanas que han recibido el precioso pan de vida a través de las publicaciones deberían estar aún más dispuestos a entregar sus recursos para apoyar la causa que aquellos que amaron la verdad en años anteriores. Hermanos, Dios os bendeciría si mostrarais interés por las casas publicadoras, convirtiéndolas en algo vuestro. Los que poseen alguna acción de esas instituciones tienen el privilegio de invertir sus recursos en una buena obra. Necesitamos vuestra solidaridad, vuestras oraciones y vuestros recursos. Necesitamos vuestra cooperación decidida. Esperamos que todos aquellos cuyo corazón ha sido tocado por Dios se adelanten con sus recursos para invertirlos en esas instituciones. ¿Acaso no es cierto que tenemos el último mensaje de misericordia que se dará al mundo? ¿No es cierto que nuestra tarea pronto llegará a su fin? Así lo dijo la palabra de Dios. El fin de todas las cosas está al alcance de la mano. Por lo tanto, la advertencia debe llegar hasta lo más recóndito de la tierra. Nuestras casas publicadoras se han convertido en una potencia en el mundo. Se ha dado un gran cambio con las instalaciones ampliadas para hacer que la luz brille con claridad y alcance a todos los que se encuentran en tinieblas. Ahora no es tan difícil como lo fue antes ver y aceptar la verdad. Los primeros que entraron a dirigir la obra fueron víctimas de los asaltos combinados de hombres perversos y ángeles malignos. La enemistad de Satanás, obrando a través de hombres y sus instrumentos, estaba muy desarrollada. Por otra parte, los creyentes, aunque pocos en número, eran honestos y celosos para vindicar el honor de Dios, exaltando su ley, la cual había quedado vacía, y repeler las artimañas de Satanás reveladas en cada una de las formas del error destructivo. Desde el principio, Satanás se ha opuesto claramente a esta obra. Se ha propuesto usar todo su poder para silenciar y barrer de la tierra a aquellos que trabajan por el avance de la luz y la verdad. En cierta medida siempre ha conseguido el éxito. La calumnia y la oposición más feroz, hermana, han sido las herramientas empleadas para aplastar la preciosa verdad y desalentar sus abogados. El gran adversario ha empleado sus engaños infernales de distintas maneras. Cada esfuerzo ha arrastrado a su lado a uno o más de los que profesan ser seguidores de Cristo. Los que tengan un corazón carnal, que esté más en armonía con el archiengañador que con Cristo, al cabo de un tiempo habrán desarrollado su verdadero carácter y se habrán unido con sus semejantes. Satanás
tiene bajo su control a algunos que pasan como amigos de la verdad, y por medio de ellos trabaja para oponerse a su avance. Los emplea para sembrar cizaña entre el pueblo de Dios. Así, cuando menos se esperaba el peligro entre nosotros, se dieron grandes males. Pero mientras Satanás trabajaba con todo engaño e injusticia en los que se pierden, los resueltos abogados de la verdad han cortado el paso a la marea de oposición y han mantenido la palabra incorruptible en medio del diluvio de herejías. Aunque a veces la Iglesia se ha debilitado por causa de variados tipos de desaliento y los elementos rebeldes que ha tenido que enfrentar, la verdad ha brillado siempre de manera más visible que en cualquier conflicto. Las energías del pueblo de Dios no se han agotado. El poder de su gracia ha despertado, reavivado y ennoblecido a los que se han mantenido firmes y fieles. Una y otra vez, el antiguo Israel era víctima de las aflicciones causadas por murmuradores rebeldes. No siempre eran personas de poca influencia. En muchos casos, algunos hombres de prestigio, gobernadores de Israel, se volvieron contra la dirección providencial de Dios e impetuosamente se pusieron manos a la obra para derribar lo que una vez hubieron construido con tanto celo. Nuestra experiencia nos ha hecho ver esto mismo muchas veces. Es un peligro para cualquier iglesia que se apoye en algún ministro favorito y confíe en un brazo de carne y hueso. Solo el brazo de Dios es capaz de sostener a todos los que se apoyan en él. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. La Iglesia verá todavía tiempos angustiosos. Profetizará vestida de luto, pero, aunque tenga que arrostrar herejías y persecuciones, aunque habrá de batallar con los infieles y los apóstatas, con la ayuda de Dios aplastará la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero, y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa para el día de su retribución. El mensaje del Evangelio no gana una sola alma para Cristo, ni penetra en un solo corazón, sin herir la cabeza de Satanás. Cada vez que se le arrebata un cautivo y éste queda libre de su opresión, se derrota al tirano. Las casas editoras y las imprentas son instrumentos en las manos de Dios para enviar a toda lengua y nación la preciosa luz de la verdad. Esta llega hasta los países paganos y abre constantemente brechas en todas las supersticiones y errores concebibles.
Los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a las filas de nuestros enemigos. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? Pero, dice el apóstol, el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2, verso 19. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Es infalible. Nadie puede servir a Dios sin tener que resistir a los malos hombres y a los malos ángeles. Los malos espíritus serán enviados a perseguir a toda alma que procure unirse a las filas de Cristo, pues Satanás desea recuperar la presa que le fue arrebatada. Los hombres malos se rendirán ante grandes engaños, creerán en ellos y se perderán. Estos hombres se cubrirán con vestiduras de sinceridad y engañarán, si fuese posible, a los mismos escogidos. Es tan cierto que tenemos la verdad como que Dios vive y Satanás, con todas sus artes y todo su poder infernal, no puede cambiar la verdad de Dios en mentira. Aunque el gran adversario procurará anular hasta lo sumo la palabra de Dios, la verdad fulgurará como una lámpara encendida. El Señor nos ha elegido y nos ha hecho objetos de su misericordia maravillosa. ¿Nos dejaremos hechizar por las charlas de los apóstatas? ¿Nos colocaremos de parte de Satanás y de su hueste? ¿Nos uniremos con los transgresores de la ley de Dios? Sea más bien nuestra oración: Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente. Si no estamos en enemistad con sus obras tenebrosas, nos circuyen sus poderosos repliegues, y su dardo está listo para penetrar en cualquier momento hasta nuestro corazón. Debemos tenerla por enemigo mortal. Debemos oponernos a ella en nombre de Cristo. Nuestra obra es seguir adelante. Debemos defender cada pulgada del terreno. Que todos los que llevan el nombre de Cristo se revistan de la armadura de justicia. Hermanos y hermanas, os ruego que para sostener nuestras casas publicadoras adquiráis acciones de esas instituciones. No hay nada que temer. Invertid vuestros recursos donde hagan el bien. Esparcid rayos de luz hacia los rincones más oscuros del mundo. En esa obra no hay posibilidad de quiebra. Es vuestro privilegio y vuestro deber hacer ahora como vuestros hermanos hicieron cuando los amigos de la causa de la verdad eran pocos. Participad económicamente en nuestras casas publicadoras para que podáis sentir interés por ellas.
Muchos invierten su dinero en especulaciones mundanas y les estafan cada dólar invertido. Os pedimos que mostréis vuestra generosidad invirtiendo en nuestra obra publicadora. Os hará bien. No perderéis el dinero, sino que lo pondréis a ganancia de interés con vuestra participación del capital del cielo. Cristo lo dio todo por vosotros. ¿Qué daréis vosotros por él? Os pide el corazón, dádselo porque es suyo. Os pide el intelecto, dádselo porque es suyo. ¿O ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Primera de Corintios 6, verso 19 y 20. Dios os quiere a vosotros y lo que es vuestro. Que las palabras del rey salmista expresen el sentimiento de vuestro corazón. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29, verso 14. Ha llegado la hora en que debemos saber por nosotros mismos por qué creemos lo que creemos. Debemos levantarnos por Dios y la verdad contra una generación impía e incrédula. El hombre que, habiendo conocido los caminos de la vida, se ha apartado de las convicciones de su corazón para abrazar las supercherías de Satanás, será más inaccesible y menos receptivo que aquel que nunca gustó el amor de Cristo. Será sabio para hacer el mal. Se ha unido a Satanás contra la luz y el conocimiento. Os digo, hermanos, vuestra única esperanza está en Dios. Debemos revestirnos de la justicia de Cristo si queremos resistir la impiedad reinante. Debemos mostrar nuestra fe con nuestras obras. Dispongamos para nosotros un buen cimiento contra los tiempos que vendrán para poder conservar la vida eterna. Debemos trabajar no según nuestras fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Señor resucitado. ¿Qué no haremos por Cristo? Las casas publicadoras son propiedad de todo nuestro pueblo. Todos deberían trabajar con el objetivo de librarlas de problemas. Para que nuestras publicaciones circulen, se han ofrecido a un precio tan bajo que generaban un beneficio tan exiguo que hacía difícil la reimpresión de esas mismas obras. Se hizo con el mejor de los motivos, pero no fue un juicio previsivo ni experimentado. Con las publicaciones vendiéndose a tan bajo precio, las casas editoras se descapitalizaron. No nos dimos cuenta ni se investigó cuidadosamente. Los precios bajos indujeron a las personas a subvalorar las obras. No se pensó que una vez que se establecía un precio bajo para esas publicaciones, sería muy difícil aumentarlo hasta llegar a su valor justo.
Nuestros ministros no recibieron un estímulo adecuado. Deben disponer de recursos para vivir. Tristemente, ha faltado previsión al establecer unos precios tan bajos para las publicaciones, así como al desviar ampliamente los beneficios hacia las sociedades de extensión misionera. Se ha llegado a un extremo en que es precisa una reacción. Para que las sociedades de extensión misionera prosperen, es preciso que también prosperen los instrumentos para editar e imprimir libros. Paralizar tales instituciones, cargar con deudas las casas publicadoras, traerá como consecuencia que las sociedades de extensión misionera fracasen. Ha habido una mala gestión, no buscada, sino causada por el celo y el ardor de proseguir la obra misionera. La distribución y amplia circulación de periódicos, folletos y opúsculos ha paralizado y causado problemas a las instituciones encargadas de producir tales publicaciones. Siempre hay peligro de caer en el extremismo en una buena obra. Los hombres responsables corren el peligro de convertirse en hombres de una sola idea, de concentrar sus pensamientos en una única rama de la obra y descuidar otras partes del gran campo. Como pueblo necesitamos vigilar cada punto. Si nos movemos amparándonos en nuestras propias fuerzas y no buscamos diariamente la sabiduría de Dios, no tendremos seguridad alguna. El peligro nos rodea siempre. Es precisa una gran precaución para que ningún departamento de la obra se convierta en una especialidad que perjudique otros intereses. Se cometió un error al rebajar los precios de las publicaciones para afrontar algunas dificultades. Es necesario cambiar esa decisión. Quienes la tomaron actuaron con sinceridad. Pensaron que su generosidad haría que los ministros y el pueblo trabajaran para incrementar la demanda de publicaciones. Los ministros y el pueblo deberían actuar con nobleza y generosidad al tratar con las casas publicadoras. En lugar de estudiar e imaginar los modos de obtener periódicos, folletos y publicaciones a un precio más reducido, deberían llevar la mente de las personas a ver el justo valor de las publicaciones. Todos esos centavos sustraídos de miles de publicaciones han sido la causa de una pérdida de miles de dólares en la casa publicadora. Habría bastado con que cada uno hubiese desembolsado unos pocos centavos de su bolsillo y apenas habría sido notado.
La Revista y el Heraldo y Señales de los Tiempos son periódicos baratos que se encuentran a un precio justo. La Revista es un periódico valioso porque contiene asuntos de gran interés para la Iglesia y debería ser adquirida por todas las familias de creyentes. Si alguien carece de los recursos necesarios para ello, la Iglesia, mediante una colecta, debería reunir la cantidad necesaria para satisfacer el pago del periódico y proveer a las familias necesitadas. ¿Cuánto mejor no sería este plan que arrojar a los pobres a la misericordia de las casas editoras o las sociedades de extensión misionera? Con Señales de los Tiempos debería procederse de igual modo. Con ligeras variaciones, ese periódico ha aumentado su interés y su valor moral como pionero desde su fundación. Esos periódicos tienen un único interés. Son dos instrumentos en el gran campo que desempeñan una obra específica al diseminar la luz para el día de la preparación de Dios. Uno y otro deberían ser objeto del interés más sincero por parte de todos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, verso 15. Cristo socorrerá a los que acudan a Él buscando sabiduría y fuerza. Si cumplen con su deber y se enfrentan a las pruebas con humildad de corazón, dependiendo de Jesús, su poderoso ángel estará a su alrededor y aquel en quien han confiado será un auxilio omnipotente en todas las urgencias. Los que ocupan cargos de responsabilidad deberían conocer cada día más íntimamente la excelencia, la fidelidad y el amor de Cristo. Deberían poder exclamar con seguridad: sé en quién he creído. Segunda de Timoteos 1:12. Deberían poder trabajar como hermanos sin sentimientos de rivalidad. Cada uno debería desempeñar sus obligaciones sabiendo que el ojo de Dios ve los motivos y los propósitos y lee los más profundos pensamientos del alma. La obra es una sola. Si los hombres que la dirigen evitan que sus sentimientos e ideas los gobiernen y cambien los designios de Dios, entre estas dos ramas de la misma obra habrá una perfecta armonía. Nuestro pueblo debería hacer grandes esfuerzos para extender la distribución de la Review. Bastaría con que nuestros hermanos y hermanas manifestaran más sinceridad y efectuasen esfuerzos más perseverantes para llevarla a cabo. Todas las familias deberían disponer de ese periódico. Si se abstienen de algunos lujos, té o café, algunos que ahora no tienen su revista semanal podrían pagar para que el mensajero de luz entrase en su hogar.
Casi todas las familias adquieren uno o más periódicos seculares que frecuentemente contienen historias de amor y narraciones excitantes de villanos y asesinos que perjudican la mente de quien las lee. Los que se permiten vivir sin la Review and Herald sufren una gran pérdida. A través de sus páginas, Cristo puede advertirlos, reprenderlos y aconsejarlos de manera que cambien la corriente de sus pensamientos y sean para ellos como pan de vida. Nuestros periódicos no deberían llenar sus páginas con largas discusiones o extensas argumentaciones doctrinales que fatiguen al lector. Deberían contener artículos doctrinales y prácticos que fuesen cortos e interesantes. El precio de los periódicos no debería rebajarse tanto que no quedara margen de beneficio. El mismo interés que se ha manifestado en la distribución de Sick of the Times debería ser visible en la extensión y distribución de la Review. Si se hace así, este esfuerzo se verá coronado con el éxito. Nos encontramos en terreno encantado y Satanás se esfuerza constantemente por arrullar a nuestro pueblo para que duerma en la cuna de la seguridad carnal. Hay una indiferencia, una falta de celo que paraliza todos los esfuerzos. Jesús era un obrero celoso. Cuando sus seguidores se apoyen en él y trabajen como él trabajó, obtendrán los resultados correspondientes. Es preciso hacer un esfuerzo para dar un valor adecuado a nuestras publicaciones y reconducirlas a un valor correcto. No nos deberían afectar las críticas de especulación y negocio. Debemos avanzar con seguridad y firmeza, sin que nos inmute la censura ni nos corrompa el aplauso. Corregir la situación será una tarea más ardua de la que algunos imaginan, pero es preciso hacerla para salvar de la ruina nuestras instituciones. Nuestros hermanos deben vigilar para que sus planes y trabajos no se vuelvan mecánicos. Deben invertir tiempo y dinero en preparar un canal precioso para que el trabajo se haga de una manera precisa y sin errores. Existe el peligro de ser demasiado individualistas. Es preciso poner el máximo cuidado en evitar los gastos de transporte de los libros y las personas. Hermanos, moveos con precaución, de manera económica y con juicio. Tenemos una gran tarea que llevar a cabo, pues nuestras agencias están en problemas financieros. Hay hombres que trabajan fielmente en Battle Creek y no reciben una remuneración justa por su tarea. Con ellos se está obrando una injusticia. En otros empleos podrían ganar el doble de la cantidad que reciben, pero se ocupan de su tarea de manera consciente, porque sienten que la causa de Dios necesita su ayuda.
En el día de la preparación de Dios, es preciso llevar a cabo una gran obra para diseñar y ejecutar planes encaminados a avanzar su causa. Nuestras publicaciones deberían estar ampliamente distribuidas porque hacen una gran tarea. Es preciso hacer más trabajo misionero, pero se me ha mostrado que existe el peligro de que esa labor se vuelva demasiado mecánica, tan intrincada y complicada que se consiga menos de lo que se habría conseguido si fuera más sencilla, directa, clara y decidida. No tenemos tiempo ni recursos para mantener todas las partes de esta maquinaria en funcionamiento armonioso. Los hermanos que tienen la responsabilidad de diseñar planes con el fin de llevar adelante esta parte de la obra deben tener en mente que aunque una cierta educación y formación es esencial para trabajar con inteligencia, se corre el peligro de convertirla en un asunto exagerado. Al obtener una formación más meticulosa en las minucias y dejar fuera los principios vitales, nos convertimos en trabajadores formales y estériles. Para la obra son adecuados los corazones que Dios ha despertado mediante la acción de su gracia. Dios quiere un trabajo hecho con el corazón. Aceptará el propósito generoso, los principios puros y elevados, los motivos altos y santos. Su gracia y su poder trabajarán con esos esfuerzos. Todos los que se den cuenta de que la obra de Dios es preparar un pueblo para su venida en sus esfuerzos desinteresados, encontrarán ocasiones en las que podrán hacer la labor misionera. Pero es posible que se gasten demasiados recursos y demasiado tiempo ocupándolos en conseguir que las cosas se hagan tan exacta y minuciosamente que el trabajo del corazón se descuide y se conserve una forma estéril. Os digo con franqueza que Jesús y el poder de su gracia están quedando fuera del asunto. Los resultados mostrarán que el trabajo mecánico ha reemplazado a la piedad, la humildad y la santidad del corazón y de la vida. Los trabajadores más espirituales, entregados y humildes, no encuentran lugar en donde aferrarse y por lo tanto se reprimen. Los jóvenes e inexpertos aprenden la forma y ejecutan su tarea de manera mecánica. Sin embargo, el verdadero amor, la carga de las almas, está ausente. Es esencial que no se establezcan tantas formas y trabajo mecánico para que pueda operar el poder de la piedad en este solemne y temible día de responsabilidades. En el cielo hay orden. En la tierra debería reinar el orden y el sistema para que la obra pueda avanzar sin confusión ni fanatismo. Los hermanos han trabajado con este fin, pero aunque algunos de nuestros ministros llevan constantemente la carga de las almas y siempre buscan elevar al pueblo en los logros espirituales, los que no son conscientes
y no han cargado la cruz de Cristo, ni han sentido el valor de las almas, tal como se refleja desde el Calvario, al educar y enseñar a otros a trabajar de manera mecánica, se volverán ellos mismos impotentes y no llevarán la gente al Salvador. Satanás siempre trabaja para que el servicio de Dios se convierta en una forma vacía y carente de interés y pierda poder para salvar almas. A la vez que la energía, la honestidad y la eficiencia de los obreros se vuelve mortecina a causa de los esfuerzos por sistematizarlo todo. Para mantener esta complicada maquinaria en funcionamiento, los ministros deben cargar con un trabajo agotador que requiere tanto tiempo que se descuida el trabajo espiritual. Con tanto por hacer, esta obra necesita una cantidad tan grande de recursos que otras ramas de la obra se extinguirán y morirán por falta de la debida atención. Si bien los silenciosos mensajeros de la verdad deberían estar esparcidos como las hojas en otoño, nuestros ministros no deberían hacer de esta tarea algo formal y descuidar la devoción y la verdadera piedad. 10 obreros convertidos de verdad, de mente dispuesta y abnegados, pueden hacer más en el campo misionero que 100 que centren sus esfuerzos en el establecimiento de formas y la conservación de normas mecánicas y trabajen sin amor por las almas. El trabajo misionero vigilante no debe descuidarse en ningún caso. Ha hecho mucho por la salvación de las almas. El éxito de la obra de Dios depende de esto en grado sumo. Sin embargo, los que llevan a cabo esta tarea deben ser espirituales. En sus caras se debe reflejar la luz y el amor de Jesús, y deben sentir la carga de la obra. Deben ser hombres y mujeres que oren, que tengan una estrecha unión con Dios. Se precisan mentes prontas a actuar, voluntades santificadas y juicios sensatos. Habrán aprendido del Maestro Celestial las maneras más efectivas de apelar a las almas. Habrán aprendido sus lecciones en la escuela de Cristo. Desempeñarán su labor con el único objetivo de la gloria de Dios. Sin esta formación, todas las enseñanzas que recibáis de vuestros instructores al respecto de las formas y las normas, por más precisas y meticulosas que sean las lecciones, no os harán avanzar en la tarea. Aprended de Cristo, negad el yo por Cristo, poned sobre vuestro cuello el yugo de Cristo, llevadlo y sentid que no sois vuestros, sino siervos de Cristo, que hacéis la tarea que os ha ordenado, no por vanagloria, honor o alabanza que podáis recibir, sino por Él. En todo lo que hagáis, debéis entretejer su gracia, su amor, su entrega, su celo, su perseverancia infatigable y su energía indomable
que hablan en todos los tiempos. La obra misionera es buena, es la obra de Dios. De ningún modo debería ser menoscabada, porque existe el peligro constante de pervertir su verdadero objetivo. En las carpas del campo misionero se precisan oradores. Las personas adecuadas para tal función deberán ser cultas, y sus maneras no serán groseras. Los hombres y las mujeres que tienen tacto saben hablar, una aguda visión de futuro, cuyas mentes son perspicaces y sienten el valor de las almas, tendrán éxito. La obra del colportor es elevada, y si es honrado, honesto y paciente, y desempeña con constancia la tarea que ha aceptado, su labor se verá coronada con el éxito. Deberá poner el corazón en su trabajo, levantarse temprano y trabajar industriosamente, dando un uso adecuado a las facultades que Dios le ha dado. Se enfrentará a dificultades. Si las encara con perseverancia incesante, las vencerá. La cortesía obtiene grandes logros. El obrero deberá formar continuamente un carácter simétrico. Los grandes caracteres se forman de pequeños actos y esfuerzos. Existe el peligro de que nuestros ministros no reciban suficiente aliento de nuestra parte. Se me mostró a algunos hombres a quienes Dios había llamado a la obra del ministerio que entraban en el campo como predicadores en la carpa. Es una excelente preparación si su objetivo es diseminar la luz y llevar directamente al ámbito del hogar la verdad revelada en la palabra de Dios. Con frecuencia, durante la conversación se dará la ocasión de hablar de la religión de la vida. Si la tarea se lleva a cabo como debiera, se visitará a las familias. Los obreros tendrán un corazón tierno, sentirán amor por las almas, y con sus palabras y su conducta llevarán el perfume de la gracia de Cristo. El resultado será un gran bien. Esta sería una excelente experiencia para quien considere entrar en el ministerio. Pero muchos son atraídos al campo de las carpas para vender libros y cuadros que no representan nuestra fe y no dan luz a quien los compra. Se les induce a hacerlo porque las perspectivas económicas son más atractivas que las que se les podría ofrecer como predicadores. Esas personas no están adquiriendo una adecuada formación para el ministerio del Evangelio. No adquieren la experiencia que los haría adecuados para la tarea. Con esta labor pierden el tiempo y las oportunidades. No aprenden a llevar la carga de las almas y a obtener diariamente el conocimiento necesario para alcanzar el mayor éxito en la ganancia de las almas para la verdad. Con frecuencia esos hombres se apartan de las convicciones del Espíritu de Dios y reciben un sello mundano en el carácter, olvidando lo mucho que deben al Señor, quien dio su vida por ellos.
usan sus facultades para sus propios intereses egoístas y no quieren trabajar en la viña del Señor. Me alarmé cuando vi varias redes de Satanás tejidas alrededor de hombres que podría usar Dios, alejándolos de la obra del ministerio. Con certeza, habrá escasez de obreros a menos que se aliente más a los hombres para que aprovechen sus capacidades con el propósito de ser ministros de Cristo. Satanás constantemente, con perseverancia, presenta ganancias económicas y beneficios mundanos para tener ocupadas las mentes y las facultades de los hombres, impidiéndoles el cumplimiento de las obligaciones esenciales para que obtengan experiencia en las cosas de Dios. Cuando vea que esos hombres se adelantan, entregándose a la tarea de enseñar la verdad a los que están en las tinieblas, hará lo indecible para empujarlos hasta el límite en algo que pueda debilitar su influencia y haga que pierdan el beneficio que habrían podido ganar si el Espíritu de Dios los hubiera equilibrado. Se me mostró que nuestros ministros se hacían un gran daño con el descuido de sus órganos vocales. Se atraía su atención a tan importante asunto y el Espíritu de Dios los advertía y les daba instrucciones al respecto. Debían aprender a usar esos órganos del modo más sabio. La voz, ese don del cielo, es una poderosa facultad para hacer el bien y, si no se pervierte, glorifica a Dios. Todo cuanto se precisaba era estudiar y seguir conscientemente unas pocas sencillas reglas. Sin embargo, en lugar de educarse como deberían haberlo hecho con el ejercicio y un poco de sentido común, contrataron a un profesor de dicción. Como resultado, muchos que sentían que Dios tenía una tarea para ellos, enseñando la verdad a otros, se han infatuado y se han obsesionado con la dicción. A algunos les ha bastado con que se les presentara esta tentación. Su interés quedó cautivo de la novedad, de modo que esta excitación alejó a algunos jóvenes y ministros. Abandonaron sus campos de trabajo, descuidando por completo la viña del Señor, y gastaron su dinero y su precioso tiempo asistiendo a una academia de dicción. Cuando salían de esa disciplina, la consagración y la religión los habían abandonado, y dejaron la carga de las almas como quien se quita un vestido. Aceptaron la sugerencia de Satanás, y éste los llevó donde quiso. Algunos, a su vez, indiscretos e incapaces, se establecieron como profesores de dicción y atrajeron sobre sí el descrédito, porque no usaban correctamente los conocimientos que habían obtenido. Su actuación adolecía de dignidad o sentido común. Según fuera su fama, sus desatinos cerraron la puerta a cualquier influencia que pudieran ejercer en el futuro como hombres que llevan el mensaje
de la verdad al mundo. Fue un engaño de Satanás. Era correcto que mejoraran el habla, pero el hecho de que dedicaran tiempo y dinero a ese único aspecto y al absorber la mente en él, los arrastró al extremismo y mostró su debilidad. Hay jóvenes que se tienen a sí mismos por observadores del sábado y añaden el título de profesor a sus nombres y estropean su comunidad con lo que no entienden. Muchos pervierten así la luz que Dios consideró adecuado darles. Sus mentes están desequilibradas. La dicción se ha convertido en algo muy conocido. Ha atrapado a los hombres en una tarea que no pueden desempeñar sabiamente y los echó a perder por hacer un trabajo que, si hubiesen sido humildes, modestos y temerosos de Dios, se habría visto coronado por un glorioso éxito. Esos jóvenes habrían sido muy útiles en el campo misionero como colportores y oradores en las carpas, o como predicadores autorizados demostrando su valía para la tarea ministerial, trabajando aquí y para la eternidad. Pero la idea de convertirse en profesores de dicción los ha arrebatado y Satanás se ríe porque los ha atrapado en una red que había tejido expresamente para ellos. Los siervos de Dios siempre deberían estar unidos. Deberían reprimir y controlar los rasgos de carácter fuertes y día a día reflexionar con detenimiento sobre la naturaleza de la estructura de la vida que construyen. ¿Son caballeros cristianos en su vida diaria? Sus vidas están adornadas con acciones nobles y justas, de manera que el edificio de su carácter se yergue como un hermoso templo de Dios. Del mismo modo que una simple astilla basta para hundir un barco y un simple defecto borra todo el valor de una cadena, un único rasgo de carácter desmoralizador revelado en palabras o acciones dejará su influencia para el mal y si no se vence, subvertirá todas las virtudes. Cada una de las facultades de la persona es un obrero que construye aquí para la eternidad. Día tras día, la estructura se va levantando sin que su propietario se dé cuenta. Es un edificio que debe levantarse como un faro de advertencia a causa de su deformidad o como una estructura admirada por Dios y los ángeles a causa de su armonía con el modelo divino. Las facultades mentales y morales que Dios nos ha dado no constituyen el carácter. Son talentos que debemos aprovechar y si lo hacemos adecuadamente, formarán un carácter correcto. Un sembrador puede tener una semilla preciosa en la mano, pero no es un frutal. Para que pueda ser un árbol, es preciso plantarla. La mente es el huerto y el carácter el fruto. Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. Nuestra conducta determinará nuestro carácter. Educar esas facultades de modo armónico para que formen un carácter valioso es tarea que nadie puede hacer por nosotros.
Los que tienen rasgos de carácter ásperos y rudos son culpables ante Dios si, con la educación, no reprimen y erradican toda la amargura de su naturaleza. El hombre que se rinde a la impaciencia sirve a Satanás. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Romanos 6, verso 16. A los ojos de Dios, un buen carácter es más precioso que el oro de Ofir. El Señor quiere que los hombres trabajen aquí para la eternidad. Hemos recibido en herencia rasgos buenos y malos. Al cultivarlos, podemos hacer que lo malo sea peor o lo bueno mejor. ¿Lo malo ganará como sucedió con Judas, o predominará el bien y borrará el mal de nuestras almas? Los principios, la justicia y la honradez deberían ser siempre bien acogidas. La honradez no se quedará allí donde se dé lugar a la política. Jamás entrarán en componendas. Una es de Baal y la otra es de Dios. El maestro exige de sus siervos que tanto sus motivos como sus acciones sean honorables. Para muchos, tales personas no son agradables. En cambio, para Dios son bellas. Satanás trabaja para entrometerse en todas partes. No dudará en separar amigos. Hay personas que siempre hablan y murmuran, levantando falsos testimonios, sembrando la semilla de la discordia y engendrando discordias. El cielo considera a esa clase de personas como los siervos más eficientes de Satanás. Pero aquel que es víctima de las injurias se encuentra en una posición mucho menos peligrosa que quien es adulado y alabado por unos cuantos esfuerzos que parecen coronados por el éxito. La alabanza de los amigos aparentes es más peligrosa que el reproche. Quien se alaba a sí mismo empaña el lustre de sus mejores esfuerzos. Un carácter verdaderamente noble no se doblegará ante las falsas acusaciones de los enemigos. Cada palabra que se diga caerá en saco roto, porque fortalecerá lo que no podrá vencer. El Señor quiere que su pueblo esté estrechamente unido a Él, el Dios de la paciencia y el amor. Todos deberían manifestar el amor de Cristo en sus vidas. Que nadie se atreva a empequeñecer la reputación o el puesto de nadie. Es egoísmo. Equivale a decir, soy mucho mejor y más capaz que tú porque Dios me da preferencia. No vales demasiado. Los ministros que ocupan lugares de responsabilidad son hombres a quienes Dios ha aceptado. No importa cuál sea su origen, no importa su posición anterior, si anduvieron tras el arado, trabajaron como carpinteros o disfrutaron de la disciplina de la universidad. Si Dios los aceptó, guárdese cada uno de arrojar el menor rumor sobre ellos. No habléis jamás de manera despectiva de nadie, porque a ojos de Dios
puede ser grande y puede tener en poca estima a los que se sienten grandes a causa de la perversidad de sus corazones. Nuestra única seguridad está en yacer a los pies de la cruz, considerarnos pequeños y confiar en Dios, porque sólo Él tiene el poder de engrandecernos. Los ministros corren el peligro de darse demasiado crédito por la obra que llevan a cabo. Piensan que Dios los favorece y se vuelven independientes y autosuficientes. Entonces el Señor los somete a los azotes de Satanás. Para poder hacer la obra de Dios de manera aceptable, debemos ser mansos de espíritu, de mente sencilla, y estimar a los demás como mejores que nosotros mismos. Hay mucho en juego. Ahora se necesita el juicio y las capacidades de todos. La obra de cada uno es de suficiente importancia como para exigir que se lleve a cabo con cuidado y fidelidad. Un solo hombre no puede hacer el trabajo de todos. Cada uno tiene su lugar respectivo y su tarea específica, y todos deberían apercibirse de que el modo en que se hace ese trabajo debe resistir la prueba del juicio. Tenemos ante nosotros una tarea importante y extensa. El día de Dios se avecina apresuradamente, y todos los obreros del gran campo del Señor deberían ser hombres esforzados por alcanzar la perfección, sin ninguna carencia, que no cuidan ningún don y esperan la aparición del Hijo del Hombre en las nubes. Ningún momento de nuestro precioso tiempo debería estar ocupado en conseguir que los demás se adapten a nuestras ideas y opiniones personales. Dios educará a los hombres que se comprometan a colaborar en esta gran tarea. El más alto ejercicio de la fe y el desarrollo de un carácter armonioso. Las personas tienen distintos dones y algunos están mejor capacitados para una rama de la obra que otros. Lo que uno no consiga hacer, su hermano ministro puede tener la fuerza para conseguirlo. El trabajo de cada uno en su puesto es importante. La mente de uno no debe controlar a otros. Si uno se levanta porque siente que nadie debe influir sobre él, que tiene el juicio y las capacidades necesarias para comprender cada departamento de la obra, ese perderá la gracia de Dios. Mi esposo tiene una experiencia y unas cualidades valiosas, siempre y cuando se santifiquen con la gracia de Cristo. Dios aceptará sus esfuerzos si Él imita al modelo. Dios quería que los hermanos Haskell, Butler, Whitney y White se acercaran a su lado. Esos hombres pueden tener preciosas cualidades, pero a menos que Cristo se revele en su carácter, no serán más aceptables que la ofrenda de Caín. Su ofrenda era buena en sí misma, pero no había Salvador en ella.